El testigo estrella de Iván Cepeda, Juan Guillermo Monsalve, resultó ser el testigo más cuestionado de que se tenga memoria en cualquier proceso seguido contra cualquier dignidad en Colombia, empezando por el interrogatorio hecho por la magistrada Sandra Yepes, brazo derecho del cuestionado José Luis Barceló. Para los que tuvimos la oportunidad de haber escuchado las muchas horas que transmitió Semana Digital, en la que la magistrada en la audiencia con el susodicho, en el momento que lo estaba interrogando, más supondríamos que se trataba de una conversación entre amigos y susurros que de otra cosa. Lo más grave es que a la defensa no se le permitió contrainterrogar al testigo antes de que fuera privado de la libertad el expresidente Álvaro Uribe. Lo siguiente que me llamó la atención es que ni siquiera el testigo se acordara de hechos puntuales como el nombre y apellido de su abogado ni el apellido de Caliche, su amigo con quien supuestamente lo estaba presionando el expresidente. ¿Cómo se llama su abogado? ¿Que lo consiguió hace poquito? No, sí, lo conseguí para que me aclarara y llama Ricardo, no me acuerdo cómo llama el abogado. Bueno, hábleme de cómo fue lo de la llamada de su amigo. Se llama Carlos. Se llama Carlos. No me acuerdo el apellido. Además, Monsalve confiesa que tiene una comunicación permanente con don Iván Cepeda, como él mismo lo llama, y quien por su intermedio le evitó que fuera trasladado de cárcel. ¿Usted ha hablado con el doctor Cepeda últimamente? Sí, señora. ¿Cuándo? Yo lo tuve al tanto de esto. Siempre. Desde que empezó esto, yo lo tenía al tanto a él de todo esto. Nos sacaba a todo el mundo, luego tenían a mandar para Yupar, una cárcel de castigo, me iban a mandar para allá. Y entonces yo le comuniqué a don Iván y don Iván me colaboró pues para que no me fuera allá porque yo le dije no vaya a ser un infierno. No, y de pronto me prestan para algo. La semana pasada, en una entrevista a Iván Cepeda, le preguntaron si era verdad que él había donado 40 millones de pesos a la ONG que había apoyado económicamente a la familia del testigo contra Uribe, es decir, Juan Guillermo Monsalve. La respuesta de Cepeda sorprendió. Aclaró que sus donaciones eran para otra ONG y que el monto no había sido de 40 millones, sino de más de 350 millones de pesos que, según él, provinieron de su salario. Un senador tiene ingresos mensuales de 34.418.000 pesos, pero después de hacer deducciones e impuestos, el neto que le queda es alrededor de 22 millones. Si el senador donara la mitad de su sueldo, requeriría casi 3 años de aportes mensuales para llegar a la cifra que mencionó. Yo me pregunto y le pregunto a toda la audiencia, ¿esto no merecería que se abriera al menos una investigación? Digamos entonces, por todo lo anterior y con mucha coherencia y mediante un derecho de petición, los miembros del partido de gobierno hacen algunos cuestionamientos al senador Cepeda sobre este proceso. Este derecho de petición, que le fue enviado por 16 congresistas de la bancada de gobierno al senador del Polo, incluyen algunas preguntas relacionadas con este mismo proceso. Entre los cuestionamientos y que se incluyen en forma de pregunta en este derecho de petición está el de si ha tenido algún vínculo con los dos magistrados que han tenido a su cargo las pesquisas contra el expresidente, es decir, los señores José Luis Barceló y César Augusto Reyes. En ambos casos, según Cepeda, les contestó a los congresistas uribistas que no tiene ninguna relación con los togados, salvo la procesal que surgió de las investigaciones en la Corte Suprema por este mismo caso. Otra de las preguntas de los 16 congresistas es la siguiente. Se le pregunta a Cepeda si estaría en disposición de hacer públicos
todos los registros telefónicos de los últimos 5 años para establecer la existencia de un posible vínculo, a lo que el senador del Polo Democrático respondió que no. Dice y reafirma que no tiene relación alguna con el magistrado César Augusto Reyes, salvo la procesal que surge de las investigaciones en las que actuó ante la Corte Suprema de Justicia. En la siguiente pregunta, los representantes le cuestionaron directamente sobre las razones de una supuesta eliminación de los chats con y Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella en el proceso contra Uribe. Cepeda respondió en este apartado que toda esa información está íntegramente en la Corte Suprema y que la relación entre él y el ex paramilitar preso está documentado en la instrucción del proceso en el que la Corte Suprema se abstuvo de abrirle investigación por las denuncias hechas en su contra por Álvaro Uribe. Lo curioso de este tema de los chats está mejor explicado en este aparte que ustedes escucharán a continuación. Yo he aportado todos los elementos probatorios a la Corte y los conoce perfectamente bien la defensa. Allá hay unos chats que fueron enviados y que dieron lugar a esta investigación. Los tiene la Corte y los conoce perfectamente la defensa y han sido controvertidos por la defensa, es decir, han sido reconocidos. Esa prueba consiste en grabaciones de WhatsApp en las que hay no solamente imágenes, sino también audios, y meses después el celular en el que yo había recibido los mensajes se me cayó y se dañó una parte de la memoria importante, por eso no pude entregar el aparato como tal. Pero la prueba está. Pues bien, como decía José, pero lo dudo. Manifestó aquí el senador Cepeda que él había entregado a la Corte los chats o mensajes que se cursó con el testigo Monsalve. Pero al parecer Gustavo lo que entregó fueron unos pantallazos o unas fotos selectivas de ese diálogo. Y mire la diferencia de ese punto en materia probatoria. Unos chats dan cuenta de una comunicación completa que se realiza entre dos personas y de ellas que de esa conversación queda constancia. Cuando usted en cambio lo que hace es tomar una foto de un chat, puede seleccionar lo que va a presentar y además puede borrar apartes de lo conversado. Si ello es así, ¿por qué Cepeda entregó una versión mutilada a la Corte? ¿Y por qué se le aceptaría una prueba mutilada? De otro lado, en esta entrevista, dijo Cepeda que ese celular con el que se surtieron las conversaciones con Monsalve se le cayó y según él, con ello se borró automáticamente todo su contenido. Sobre esto también surgen estas otras preguntas. De ser esto así, ¿por qué se le permitió a Cepeda presentar una prueba selectiva? Es como si a un juez, Gustavo, a la hora de hacer valer, por ejemplo, un incumplimiento, aceptara un contrato mutilado y con unas páginas sí y otras no. De otro lado, ¿qué concepto técnico ampara la versión del doctor Cepeda sobre el daño de su celular y la afectación de la información? Que se sepa, y para esto me hablé con expertos, una caída tiene la potencialidad de afectar el funcionamiento de un aparato, pero no que se borre la información que en él repose. Preguntas entonces, ¿habrá solicitado la Corte la carcasa del aparato celular de Cepeda para constatar lo que él dice? Le repito, Gustavo, que en todo proceso no deben existir fisuras y lo que queremos es que exista plena certeza sobre este punto. Las preguntas entonces que nos hacemos son con esa intención, para evitar, como dicen mis amigos los argentinos, piezas truchas o imperfectas. En el último punto del cuestionario y más importante de todo este derecho de petición están que los miembros del Centro Democrático le preguntaron a Cepeda si estaría dispuesto a someterse a una prueba de polígrafo para establecer la veracidad de estos y otros asuntos. La respuesta de Cepeda fue rotunda y dijo no, y lo remitió a los documentos de las providencias en las que la Corte Suprema y la Procuraduría fallaron a su favor por las denuncias de supuesta manipulación de testigos hechas por el equipo legal del expresidente Uribe. Bueno, gente, para cerrar este video, digamos que si bien en Colombia la validez del polígrafo o detector de mentiras depende del escenario en el que se usa. Para este caso en particular y en aras de esclarecer la verdad y no dejar dudas, no resultaría de más que este senador Cepeda se sometiera al detector y así se despejarían una y mil dudas que se tejen sobre este caso que a todas luces parece falso y manipulado.